Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien. En el video de hoy lo que vamos a ver es trigonometría. Bien, arranquemos. Perfecto. En esta parte de trigonometría lo que vamos a hacer es averiguar o vamos a trabajar con lo que es la resolución de triángulos rectángulos. Bien, ¿qué significa eso? En un triángulo rectángulo lo que vamos a hacer es buscar la medida de los tres ángulos interiores y la medida de sus tres lados. Bien, para ello lo que vamos a tener que utilizar van a ser las razones trigonométricas, teorema de Pitágoras podemos usar y también lo que son las propiedades de ángulos interiores. Lo que vamos a hacer ahora es repasar lo que son las razones trigonométricas. Perfecto, en este caso tenemos seno, coseno, tangente. Bien, recordemos que para acordarnos de las ecuaciones trigonométricas o las razones trigonométricas podemos usar lo que es la palabra SOHCAHTOA. Bien, ¿por qué? Porque SO hace referencia al seno del ángulo es igual al lado opuesto sobre la hipotenusa, el coseno va a ser igual, el coseno del ángulo va a ser igual al lado adyacente sobre la hipotenusa y la tangente del ángulo va a ser igual al lado opuesto sobre el lado adyacente. Bien, en la resolución de triángulos rectángulos lo que puede pasar son dos situaciones. Bien, donde tengamos de información un ángulo agudo del triángulo rectángulo y uno de sus lados. Bien, y por otro lado puede pasar que tengamos un triángulo rectángulo donde tengamos de información dos lados. Bien, esas son situaciones que vamos a trabajar en este video. Bien, empecemos por el primer caso. Perfecto, en este caso yo tengo para trabajar un triángulo rectángulo, triángulo ABC, donde tengo de información que el ángulo B, bien, mide 40 grados y el lado BC mide 5 centímetros. Bien, en este caso lo que podemos hacer o tenemos que buscar es la medida de los tres ángulos. Bien, sabemos que es recto, entonces mide 90 grados, por lo tanto tenemos que averiguar el lado C y después lo que vamos a hacer es averiguar cuánto mide el segmento AB y AC. Bien, entonces vamos a empezar buscando cuánto mide el segmento, o mejor dicho, el ángulo C. Bien, recordemos que una de las propiedades del triángulo es que el ángulo A más B más C tiene que ser 180 grados. Bien, entonces, como estamos trabajando con un triángulo rectángulo, lo que vamos a saber es que el ángulo A mide 90 grados. Por lo tanto, la suma entre B más C tiene que ser 90 grados. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿cuánto mide el ángulo B? Mide 40 grados. Bien, entonces, 40 grados más el ángulo C va a ser 90 grados. Ese 40 grados podemos resolverlo como una ecuación. El 40 podríamos decir que lo pasamos restando hacia el otro lado, de forma tal que me quede que el ángulo C va a ser igual a 90 grados, bien, menos 40 grados. El ángulo C entonces va a medir 50 grados. De esta manera podemos encontrar cuánto mide el ángulo C. Una vez que ya encontramos el ángulo, lo que podemos hacer es averiguar la medida de los segmentos. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a averiguar cuánto mide el segmento AB. Perfecto, entonces, como queremos averiguar el segmento AB, lo que vamos a utilizar va a ser una de las razones trigonométricas para trabajar. Bien, ahora, ¿cómo saber qué razón trigonométrica tengo que utilizar? Es muy sencillo. El segmento AB, bien, si prestamos atención, la información con la que cuenta es el ángulo B. Ahora, tengo que ver el segmento qué relación tiene con el ángulo. Ese segmento va a ser el lado adyacente. Entonces, ¿cuáles de las razones voy a tener que utilizar? La que aparezca lo que es el lado adyacente. Va a ser el coseno o la tangente. Ahora, ¿con qué información cuento? Cuento con el ángulo y el segmento que es BC. El segmento BC es la hipotenusa del triángulo. Entonces tenemos que buscar con cuáles de las dos me figura a mí lo que es la hipotenusa. ¿Cuál es la que figura la hipotenusa? El coseno. Entonces, ¿qué razón trigonométrica vamos a usar? El coseno. Perfecto. Una vez que ya encontré la razón trigonométrica que vamos a utilizar, lo que voy a hacer es reemplazar. Ahora, vamos a hacer el coseno del ángulo B. B vale 40 grados. Bien, va a ser igual al lado adyacente, que va a ser el segmento AB, que no sabemos cuánto mide. Bien, y sobre la hipotenusa. La hipotenusa en este caso mide 5 centímetros. Bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a averiguar cuánto es el coseno de 40 grados. Tomamos la calculadora y hacemos coseno de 40 grados, bien, y obtenemos que es el resultado 0,766. Bien, recordemos que en este caso nosotros vamos a truncar. Bien, entonces me va a quedar que el coseno es igual a 0,766, va a ser aproximado al lado AB sobre 5 centímetros. Bien, esos 5 centímetros que está de este lado de la ecuación, como estáis viendo, va a pasar multiplicado. Me va a quedar
3,766 por 5 centímetros va a ser aproximado a lo que mide el segmento AB. ¿Y cuánto mide el segmento AB? Hacemos la multiplicación. Y esto nos da como resultado 3,83 centímetros. Va a ser aproximado. Y de esa forma nosotros encontramos cuánto mide el segmento AB. Bien, en este caso, para encontrar el segmento AB usamos el coseno. Ahora imaginémonos que en vez de querer buscar el segmento AB, yo quería buscar lo que es el segmento AC. En este caso vamos a hacer completamente lo mismo. Vamos a buscar lo que es entre las razones trigonométricas la información que tengo. El segmento AC va a ser el lado opuesto al ángulo, entonces tenemos que buscar cuáles de las razones figura con el ángulo opuesto. Es el seno y la tangente. Pero recordemos que tengo información también lo que es la hipotenusa. ¿Cuáles son de las razones lo que tiene esas dos opciones? Es el seno. Entonces, ¿qué ecuación, o mejor dicho, qué razón vamos a usar? Es el seno del ángulo. Entonces, una vez que ya tenemos la ecuación, o mejor dicho, la razón que vamos a usar, lo que vamos a hacer es reemplazar. Sabemos que va a ser el seno del ángulo B, que mide 40 grados. Bien, eso va a ser igual al lado opuesto, que sería AC, que es lo que estamos buscando. Bien, sobre la hipotenusa. ¿Cuánto vale la hipotenusa? 5 centímetros. Bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a usar la calculadora, bien, para calcular cuánto es el seno de 40. Bien, seno de 40 grados es igual a 0,642 milésimos. Entonces, me queda el seno de 40 grados es 0,642 milésimos. Recuerden que como estamos truncando, va a ser aproximado a ¿qué? Al segmento AC dividido 5 centímetros. Estos 5 centímetros que están dividiendo van a pasar multiplicando, entonces me queda 0,642 por 5 centímetros va a ser aproximado a lo que mide el segmento AC. Bien, ahora hacemos la multiplicación y vamos a hacer 0,642 milésimos por 5 y eso me da 3,21. 3,21 centímetros va a ser lo que mide el segmento AC, bien, de forma aproximada. Bien, y de esa manera encontramos en el triángulo rectángulo lo que son todos sus segmentos. Segmento BC mide 5, AB mide 3,83 y el segmento AC mide 3,21. Bien, esta fue una situación donde teníamos un triángulo rectángulo y teníamos de información lo que es un ángulo, bien, y uno de sus lados. Otra situación que se nos puede presentar a la hora de hacer la resolución de un triángulo rectángulo puede ser un triángulo rectángulo donde solo tengamos de información dos de sus lados. Perfecto. En este caso tengo un ejemplo donde tengo un triángulo rectángulo ABC, donde tengo el segmento AB mide 5 centímetros y el segmento AC mide 12. Bien, en este caso yo tengo información dos de sus lados. Y ahora lo que quiero hacer es averiguar cuánto mide el lado que me falta a mí. Si yo tengo un triángulo rectángulo, bien, y quiero buscar un lado y tengo información 2, lo que podemos usar es lo que es el teorema de Pitágoras. Bien, ¿qué es lo que decía el teorema de Pitágoras? Es que el valor de la hipotenusa elevado al cuadrado va a ser igual a uno de los catetos elevado al cuadrado más el cateto que me falta elevado al cuadrado. En este caso, la hipotenusa es lo que no sabemos, sería el segmento BC. El segmento BC elevado al cuadrado va a ser lo mismo que hacer el cateto, uno de los dos, vamos a tomar el de 5 centímetros elevado al cuadrado, bien, más el cateto 2, que va a ser el de 12 centímetros, bien, elevado al cuadrado. Bien, no olvidemos del paréntesis. Bien, entonces, ¿qué vamos a obtener como resultado? Que el segmento BC elevado al cuadrado va a ser igual a 25 centímetros cuadrados, bien, más 144 centímetros cuadrados. Sumamos, me queda que el segmento BC elevado al cuadrado va a ser igual a 25 centímetros cuadrados más 144 centímetros cuadrados. Eso me da como resultado 169 centímetros cuadrados. Bien, lo que vamos a hacer es eliminar la potencia del lado BC, lo pasamos como una raíz. Entonces me va a quedar que el lado BC va a ser igual a la raíz cuadrada de 169 centímetros cuadrados. Entonces obtenemos como resultado que el segmento BC va a ser igual a 13 centímetros. Tenemos AB que mide 5, BC que va a medir 13 y AC va a medir 12 centímetros. Ahora, ¿qué es lo que debemos buscar? Por último, lo que vamos a tener que averiguar es cuánto miden los ángulos B y ángulos C. ¿Qué es lo que vamos a hacer para eso? Vamos a usar las razones trigonométricas.
Bien, en este caso vamos a empezar bien con lo que es el triángulo B. Si yo tomo de referencia el ángulo B, tengo que tener en cuenta que el segmento que tengo información, AB, es el lado adyacente y AC es el lado opuesto. Entonces, en las razones trigonométricas tengo que buscar cuál tengo de información, el lado opuesto y el lado adyacente. De las opciones que tengo, la tangente del ángulo tiene como información el lado opuesto y el lado adyacente. Entonces usamos la tangente. Ya tenemos la ecuación, o mejor dicho la razón, y lo que vamos a hacer es empezar a reemplazar. Tengo la tangente, bien, del ángulo, que es lo que estamos buscando, bien, y el lado opuesto, en este caso, mide 12 centímetros, sobre el lado adyacente que mide 5 centímetros. Bien, ahora lo que vamos a hacer es hacer la división entre 12 dividido 5. Entonces, la tangente del ángulo B es igual a la división, esto me da 2,4. Bien, y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es la tangente, bien, la vamos a pasar con su operación inversa. Entonces, el ángulo B va a ser igual al arco tangente, bien, de 2,4. Para eso vamos a utilizar la calculadora científica y vamos a hacer el arco tangente, recuerden que es shift tangente, la función inversa de la tangente, de 2,4. Eso me da como resultado 67,380. Bien, recordemos que estamos trabajando con lo que es ángulos, entonces tenemos que pasarlo al sistema sexagesimal. Me da como resultado 67 grados, 22 minutos y 48 segundos. Bien, en este caso, al sacar el último fragmento del número, va a ser aproximado. Bien, y de esa manera encontramos cuánto mide el ángulo B. En este caso, usamos lo que es la razón trigonométrica, la tangente. Bien, y ahora, en este caso, ya encontramos cuánto vale B. Pero si la situación hubiese sido otra, y yo les pido que averigüen el segmento C, ¿qué tenemos que hacer? Prácticamente lo mismo. Tengo que buscar entre las razones trigonométricas cuáles tienen la información de los lados. Recuerden que como estoy buscando ahora con el ángulo C, el lado de 5 centímetros va a ser su lado opuesto y el lado AC va a ser su lado adyacente. Entonces, ¿cuáles de las tres razones tienen el lado opuesto y adyacente? La tangente. Bien. Entonces, la tangente va a ser la razón que usemos para encontrar el ángulo. Y ustedes podrán decir, ¿va a ser lo mismo que la parte del ángulo B? No, no va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando yo tenga que empezar a reemplazar, vamos a hacer la tangente del ángulo C que estoy buscando, el lado opuesto, en este caso, va a ser el lado de 5 centímetros. Bien, 5 centímetros es su lado opuesto y su lado adyacente es el de 12 centímetros. Bien, me quedó invertido a lo que es el ejemplo anterior. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a resolver. Me queda que la tangente del ángulo C es igual a la división entre 5 centímetros dividido 12. Eso me da como resultado 0,416 milésimos. En este caso yo el resultado lo trunqué porque tenía una cifra periódica en este caso. Entonces va a ser aproximado. Y nuevamente hacemos lo mismo. Bien, a la tangente vamos a pasar con su función inversa hacia el otro lado. ¿Qué es lo que me queda? Me queda que el ángulo C va a ser igual al arco tangente, en este caso, de 0,416 milésimos. Usamos la calculadora y en este caso hacemos shift tangente, bien, de lo que es 0,416 milésimos. Eso arroja un valor de 22,587. Estamos trabajando con sistema sexagesmal, lo pasamos a grados, minutos y segundos. Entonces, el ángulo C va a ser aproximado ¿a qué? A 22 grados, bien, 35 minutos con 14 segundos. Bien, y recuerden que va a ser aproximado porque estamos truncando los valores. Entonces, de esta forma encontramos lo que mide el ángulo C. Y de esa manera podemos encontrar los valores del triángulo. Ya encontramos cuánto mide la hipotenusa, vale 13 centímetros. El ángulo B, en este caso, mide 67 grados, 22 minutos, 48 segundos. Bien, y el ángulo C mide 22 grados, 35 minutos, 14 segundos. Bien, entonces, esto es hacer una resolución de triángulos rectángulos. En este caso, ¿qué es lo que sucede? Si yo tengo de información un ángulo agudo y un lado, y por otro lado tengo un ejemplo de qué es lo que sucede si yo tengo información solamente dos de sus lados. Bien, espero que se haya entendido. Chao, nos vemos.